Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 24, versículos 3 al 8. En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos. Y el pueblo contestó con voz unánime: cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel ofrecer al Señor holocaustos e inmolar novillos como sacrificios de comunión. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después, tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con ustedes, de acuerdo con todas estas palabras. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 22 al 30. En aquel tiempo, todos se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió: seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí, en tu propia tierra. Y siguió diciendo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente, había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio, y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Serepte, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte, sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos, y se fue. Palabra del Señor. En nuestra reflexión de hoy, nos adentramos en 2 pasajes bíblicos significativos. Ambos textos nos invitan a profundizar en nuestra relación con Dios y a reflexionar sobre la importancia de la fe y la apertura al plan divino en nuestras vidas. Comencemos con la lectura del Éxodo. Aquí, Moisés convoca a todo el pueblo de Israel para ratificar la alianza con Dios. Luego de haber recibido los 10 mandamientos y otras instrucciones de parte del Señor, Moisés quiere que el pueblo se comprometa a seguir la voluntad divina y a vivir según las enseñanzas recibidas. La lectura comienza con Moisés transmitiendo al pueblo las palabras de Dios, y todo el pueblo se dispuso a obedecerlo. Aquí vemos el corazón obediente y dispuesto del pueblo, ansioso por seguir la voluntad de Dios y vivir en obediencia a sus mandamientos. Esta actitud de sumisión y disposición a obedecer es esencial para cualquier relación con Dios. Él busca corazones rendidos, que estén dispuestos a seguir su voluntad y confiar en su guía. Luego, Moisés procede a escribir las palabras del Señor en el libro del pacto, estableciendo así la base de la alianza entre Dios y su pueblo. La escritura del pacto tiene un significado profundo, no solo es un acto de registro histórico, sino que también representa la permanencia y durabilidad de la alianza. La palabra de Dios es eterna, y su pacto con nosotros es inquebrantable. Después de escribir las palabras del pacto, Moisés toma la sangre de los sacrificios ofrecidos y la roció sobre el pueblo,
y sobre el altar, simbolizando la ratificación de la alianza mediante la sangre. La sangre tiene un poderoso significado en la Biblia, representa vida y perdón. En este acto, el pueblo se compromete a vivir en comunión con Dios y a recibir su perdón y misericordia a través del sacrificio. Este acto, de rociar la sangre, también anticipa el sacrificio definitivo de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. En la nueva alianza, establecida por la sangre de Cristo, encontramos el cumplimiento perfecto de todas las promesas y pactos del Antiguo Testamento. Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y su sangre derramada nos limpia y nos reconcilia con Dios. En nuestra vida diaria, a menudo enfrentamos desafíos y obstáculos que nos alejan de la presencia y la voluntad de Dios. Podemos sentirnos abrumados por las dificultades y tentados a tomar decisiones que van en contra de los principios de Dios. Pero la lectura del Éxodo nos recuerda que Dios es fiel y que Él siempre cumple sus promesas. A través de su pacto con nosotros, podemos tener la seguridad de que Él está con nosotros en todas las circunstancias y que nunca nos abandonará. Es importante que al reflexionar sobre esta lectura, examinemos nuestras vidas y evaluemos si estamos viviendo en obediencia y en comunión con Dios. ¿Estamos dispuestos a seguir su voluntad y a obedecer sus mandamientos? ¿Estamos dispuestos a entregar nuestra vida a Él, confiando en que Él tiene el mejor plan para nosotros? ¿Estamos buscando una relación íntima y personal con Él o nos hemos alejado de su presencia? En esta lectura también vemos que Dios es un Dios de pactos y que cumple sus promesas a aquellos que le siguen fielmente. Podemos estar seguros de que si permanecemos fieles a Él, Él nos guiará y nos bendecirá abundantemente. Finalmente, la lectura de hoy nos recuerda que Dios es un Dios santo y que debemos acercarnos a Él con reverencia y temor. Debemos reconocer nuestra necesidad de su gracia y su perdón y estar dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados y a buscar su dirección en nuestras vidas. En el Evangelio de hoy, Jesús se encuentra en la sinagoga de Nazaret, su ciudad natal, y comienza a enseñar a las personas que lo conocen desde su infancia. Sin embargo, lo que podría haber sido un momento de celebración y alegría se convierte en una situación tensa y conflictiva. Este Evangelio nos muestra una respuesta sorprendente de las personas hacia Jesús y su ministerio. Al principio, todos estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Reconocían su sabiduría y su poder, pero a medida que Jesús les habla y menciona cómo Dios obró en tiempos pasados, a través de los profetas Elías y Eliseo, la actitud de la gente cambia drásticamente. Jesús menciona a Elías, quien fue enviado a una viuda gentil de Sidón en lugar de una viuda en Israel durante la gran hambruna. También habla de Eliseo, quien sanó a Naamán, un general sirio, de la lepra, en lugar de sanar a un leproso en Israel. Al recordar estos eventos, Jesús está señalando que Dios a menudo actúa fuera de los límites de las expectativas y prejuicios humanos. La reacción de la gente a estas palabras es sorprendente. De repente, se llenan de ira y expulsan a Jesús de la ciudad, intentando incluso despeñarlo. ¿Qué provocó esta violenta reacción? Parece que la gente no pudo aceptar que alguien que conocían desde su niñez pudiera ser el Mesías prometido. No podían comprender cómo Jesús, el hijo de José, podía ser el Salvador del mundo. Esta actitud de rechazo hacia Jesús es un recordatorio de cómo el orgullo, la incredulidad y la falta de apertura a la obra de Dios pueden cegarnos a la verdad. La gente en Nazaret estaba dispuesta a aceptar a Jesús como un gran maestro y orador, pero no estaban dispuestos a reconocerlo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. No estaban dispuestos a enfrentar la verdad y someterse a su señorío. Esta historia nos desafía a examinar nuestra propia actitud hacia Jesús. ¿Lo vemos simplemente como un maestro sabio o estamos dispuestos a reconocerlo como nuestro Señor y Salvador?
Estamos dispuestos a someternos a su voluntad y seguir sus enseñanzas, incluso cuando pueden desafiar nuestras propias creencias y prejuicios. Jesús nos llama a seguirlo de todo corazón y a confiar en su plan perfecto para nuestras vidas. A veces, podemos ser como la gente de Nazaret, dispuestos a aceptar solo lo que nos conviene o lo que se ajusta a nuestras expectativas, pero rechazando aquello que nos desafía o que no entendemos completamente. Es importante recordar que el Señor no siempre actúa según nuestros deseos o en la forma que esperamos. Su sabiduría y su plan sobrepasan nuestra comprensión humana. Él puede actuar de maneras inesperadas y sorprendentes, pero siempre es para nuestro bien y para cumplir su propósito eterno. Además, este pasaje también nos enseña la importancia de la humildad y la apertura a la obra de Dios. No debemos permitir que el orgullo o la incredulidad nos impidan reconocer la verdad y rendirnos a la voluntad de Dios. Necesitamos humillarnos ante Él, reconocer nuestra necesidad de salvación y poner nuestra fe en Jesucristo como el único camino para la vida eterna. El rechazo que Jesús experimentó en Nazaret también nos recuerda que ser discípulo de Cristo puede implicar enfrentar la oposición y la persecución. A medida que seguimos a Jesús y compartimos su mensaje de salvación, podemos enfrentar la resistencia y el rechazo de aquellos que no quieren aceptar la verdad. Pero en medio de las pruebas y los desafíos, podemos encontrar consuelo y fortaleza en la promesa de que Jesús siempre estará con nosotros. Él nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará. Podemos confiar en su fidelidad y su amor inagotable mientras caminamos con Él. En conclusión, el Evangelio de hoy nos desafía a examinar nuestra actitud hacia Jesús y su palabra. Nos recuerda que debemos ser humildes y abiertos a la obra de Dios en nuestras vidas, dispuestos a aceptar su voluntad, incluso cuando puede no ser lo que esperamos o entendemos. Necesitamos rendirnos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, confiando en su sabiduría y su plan perfecto para nuestras vidas. Oración final. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, que es luz y guía en nuestro camino de fe. Te pedimos perdón por las veces en que hemos rechazado a Jesús y su palabra, por la incredulidad y la falta de fe en nuestras vidas. Te pedimos por todas las personas que están alejadas de ti y que no conocen tu palabra. Que tu gracia y tu amor los alcancen y los guíen hacia ti, para que puedan experimentar la paz y la alegría que solo tú puedes dar. Te pedimos por todos aquellos que han sufrido rechazo y persecución por causa de su fe en ti. Que tu Espíritu Santo los fortalezca y los consuele y les conceda la gracia de la perseverancia en la fe. Te pedimos también por todos aquellos que están pasando por momentos de prueba y dificultad en sus vidas. Que tu palabra sea para ellos una fuente de consuelo y esperanza, y que puedan encontrar en ti la fortaleza para superar sus desafíos. Padre Celestial, te pedimos la gracia de una apertura total a tu acción en nuestras vidas. Ayúdanos a estar atentos a tus señales y a tus llamados, incluso cuando no comprendemos completamente tus planes. Danos la humildad para aceptar que tus caminos son más altos que los nuestros y que siempre buscas nuestro bien. Concédenos, Señor, la gracia de la conversión y la renovación espiritual para que podamos crecer en santidad y en comunión contigo. Te pedimos también la gracia de una obediencia generosa a tus enseñanzas. Ayúdanos a vivir de acuerdo con los 10 mandamientos y a seguir el ejemplo de tu Hijo Jesús, que siempre hizo tu voluntad. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.